¡Hey, gente! Imagina un reino que nace del caos, adopta el budismo como religión oficial y crea cerámica tan bonita que parece de otro planeta, además de inventar la imprenta metálica antes que Gutenberg. Bienvenidos a Goryeo, 918 a 1392, el reino que da nombre a Corea y que convierte el budismo en arte, la cerámica en joya y la tecnología en revolución. Este es el capítulo del boom cultural y tecnológico, con templos, porcelana y un poco de drama mongol. Prepárate para lujo, monjes y avances que flipan. ¡Vamos! Wangeon Taejo funda Goryeo en 918 y unifica la península en 936. La capital es Kaesong, hoy en Corea del Norte, y el reino adopta el budismo como religión oficial. Los monjes ganan poder brutal, construyen infinidad de templos, estatuas de Buda y se convierten en una fuerza política. Destaca el monje Huichen, siglo XI, que viaja a China, trae textos budistas y funda la secta Cheonte, muy popular. El budismo se mezcla con confucianismo y chamanismo. Templos por todos lados, monjes entrenando en Subakdo, arte marcial, y hasta juegos de mesa como el Baduk, Go. La cerámica de Goryeo es legendaria. El celadón, Fade Green, con inlay de metal y diseños florales, es tan perfecto que los chinos la copiaban. Imagina una taza de celadón en el siglo XII que parece sacada de un museo moderno. También crean universidades, centros de estudio de filosofía, literatura y ciencia. El reino prospera con comercio, educación y artes, hasta que llegan los problemas. Primero los Kitán, Liao, luego los Jurchen, Jin, y finalmente los mongoles, siglo XIII. Los mongoles conquistan Goryeo en 1231 a 1270. Arrasan ciudades, masacran población y lo convierten en vasallo de la dinastía Yuan. Pero Goryeo negocia un pacto, pagan tributo y mandan tropas, incluyendo para invadir Japón, pero conservan cierta autonomía. Durante este siglo de sumisión, Goryeo tiene un boom tecnológico. La Tripitaka coreana, 80.000 bloques de madera con textos budistas, la colección más completa del mundo, y la imprenta de tipos móviles metálicos, casi 200 años antes que Gutenberg. Corea ya imprimía libros en masa mientras Europa copiaba a mano. También inventan cañones de pólvora para barcos y armas innovadoras. El reino sobrevive a los mongoles y en 1392 cae ante Joseon, pero su legado cultural es eterno. Pero eso es otra historia. ¡Hey, gente! Imagina que después de siglos de peleas entre tres reinos, uno de los más débiles se alía con el imperio chino más poderoso y ¡boom!, unifica Corea por primera vez. Pero no todo es color de rosa. Mientras Silla celebra, un grupo de supervivientes del norte crea un reino secreto que dura 200 años. Bienvenidos a Silla unificada y el reino de Balae. Este es el capítulo donde Corea por fin se une, pero con drama familiar y un reino paralelo que nadie esperaba. Prepárate para templos, palacios y un poco de traición. ¡Vamos! Después de la batalla de Salsu y las guerras contra Sui y Tang, Goguryeo estaba debilitado. Silla, el reino del sureste que siempre había sido el underdog, ve su oportunidad. En el siglo VII, Silla se alía con la dinastía Tang china y lanza ataques coordinados. Primero, cae Baekje en 660 después de Cristo, con ayuda de 130.000 soldados chinos y coreanos. Luego, en 668 después de Cristo, Goguryeo también cae tras un asedio brutal a Pyongyang. Por primera vez en la historia, toda la península coreana está bajo un solo reino, Silla unificada. La capital es Gyeongju, que llega a tener más de 1 millón de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Silla se convierte en un boom cultural. Templos budistas por todos lados, arte exquisito, cerámica y oro. Destaca el palacio de Wolsong, el estanque Anapji, un jardín real con pavos reales y lotos que reflejaban la luna, y el templo Bulguksa con sus pagodas y puentes de piedra. También la gruta de Sokguram,
con una estatua de Buda monumental dentro de una cueva. Todo esto es patrimonio de la humanidad hoy. Imagina Gyeongju como una Corea antigua con vibes de ciudad de lujo, templos, jardines y fiestas budistas non-stop. Pero no todo es paz. Silla expulsa a los chinos Tang de la península en 676 después de Cristo, después de que se aliaran contra ellos. Al norte, los supervivientes de Goguryeo y tribus manchúes crean el reino de Balae, 698 a 926. Fundado por Dae Yoyong, un general de Goguryeo, Balae controla Manchuria y el norte de Corea. Su capital está en Sangyeong, actual China, y es un reino multicultural, aristócratas de Goguryeo y plebeyos manchúes. Balae mantiene la cultura de Goguryeo, budismo, escritura china, y prospera con comercio, educación y artes. Durante 200 años, Silla y Balae viven en paz relativa, pero nunca se unen del todo. Es como si Corea tuviera dos hermanos que se llevan bien, pero viven en casas separadas. Silla unificada dura hasta el siglo X, pero el lujo y la jerarquía extrema provocan rebeliones. Aparecen reinos rivales como Leiter Baekje y Taebong, y en 1091 nace Goryeo, que absorbe todo. Balae cae ante los Kitán en 926, pero su legado cultural se mezcla con Goryeo. Pero eso es otra historia. ¡Hey, gente! Imagina que después de siglos de peleas entre tres reinos, uno de los más débiles se alía con el imperio chino más poderoso y ¡boom!, unifica Corea por primera vez. Pero no todo es color de rosa. Mientras Silla celebra, un grupo de supervivientes del norte crea un reino secreto que dura 200 años. Bienvenidos a Silla unificada y el reino de Balae. Este es el capítulo donde Corea por fin se une, pero con drama familiar y un reino paralelo que nadie esperaba. Prepárate para templos, palacios y un poco de traición. ¡Vamos! Después de la batalla de Salsu y las guerras contra Sui y Tang, Goguryeo estaba debilitado. Silla, el reino del sureste que siempre había sido el underdog, ve su oportunidad. En el siglo VII, Silla se alía con la dinastía Tang china y lanza ataques coordinados. Primero, cae Baekje en 660 después de Cristo, con ayuda de 130.000 soldados chinos y coreanos. Luego, en 668 después de Cristo, Goguryeo también cae tras un asedio brutal a Pyongyang. Por primera vez en la historia, toda la península coreana está bajo un solo reino, Silla unificada. La capital es Gyeongju, que llega a tener más de 1 millón de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Silla se convierte en un boom cultural. Templos budistas por todos lados, arte exquisito, cerámica y oro. Destaca el palacio de Wolsong, el estanque Anapji, un jardín real con pavos reales y lotos que reflejaban la luna, y el templo Bulguksa con sus pagodas y puentes de piedra. También la gruta de Sokguram, con una estatua de Buda monumental dentro de una cueva. Todo esto es patrimonio de la humanidad hoy. Imagina Gyeongju como una Corea antigua con vibes de ciudad de lujo, templos, jardines y fiestas budistas non-stop. Pero no todo es paz. Silla expulsa a los chinos Tang de la península en 676 después de Cristo, después de que se aliaran contra ellos. Al norte, los supervivientes de Goguryeo y tribus manchúes crean el reino de Balae, 698 a 926. Fundado por Dae Yoyong, un general de Goguryeo, Balae controla Manchuria y el norte de Corea. Su capital está en Sangyeong, actual China, y es un reino multicultural, aristócratas de Goguryeo y plebeyos manchúes. Balae mantiene la cultura de Goguryeo, budismo, escritura china, y prospera con comercio, educación y artes. Durante 200 años, Silla y Balae viven en paz relativa, pero nunca se unen del todo. Es como si Corea tuviera dos hermanos que se llevan bien, pero viven en casas separadas. Silla unificada dura hasta el siglo X, pero el lujo y la jerarquía extrema provocan rebeliones. Aparecen reinos rivales como Leiter Baekje y Taebong, y en 1091 nace Goryeo, que absorbe todo.
Balae cae ante los Kitán en 926, pero su legado cultural se mezcla con Goryeo. Pero eso es otra historia. ¡Hey, gente! Imagina que después de siglos de peleas entre tres reinos, uno de los más débiles se alía con el imperio chino más poderoso y ¡boom! Unifica Corea por primera vez. Pero no todo es color de rosa. Mientras Silla celebra, un grupo de supervivientes del norte crea un reino secreto que dura 200 años. Bienvenidos a Silla Unificada y el reino de Balhae. Este es el capítulo donde Corea por fin se une, pero con drama familiar y un reino paralelo que nadie esperaba. Prepárate para templos, palacios y un poco de traición. Vamos. Después de la batalla de Salsu y las guerras contra Sui y Tang, Goguryeo estaba debilitado. Silla, el reino del sureste, que siempre había sido el underdog, ve su oportunidad. En el siglo VII, Silla se alía con la dinastía Tang china y lanza ataques coordinados. Primero cae Baekje en 660 después de Cristo con ayuda de 130.000 soldados chinos y coreanos. Luego, en 668 después de Cristo, Goguryeo también cae tras un asedio brutal a Pyongyang. Por primera vez en la historia, toda la península coreana está bajo un solo reino, Silla Unificada. La capital es Gyeongju, que llega a tener más de 1 millón de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Silla se convierte en un boom cultural. Templos budistas por todos lados, arte exquisito, cerámica y oro. Destaca el palacio de Wolseol, el estanque Anapji, un jardín real con pavos reales y lotos que reflejaban la luna, y el templo Bulguksa, con sus pagodas y puentes de piedra. También la gruta de Sokguram, con una estatua de Buda monumental dentro de una cueva. Todo esto es patrimonio de la humanidad hoy. Imagina Gyeongju como una Corea antigua con vibes de ciudad de lujo, templos, jardines y fiestas budistas non-stop. Pero no todo es paz. Silla expulsa a los chinos Tang de la península en 676 después de Cristo, después de que se aliaran contra ellos. Al norte, los supervivientes de Goguryeo y tribus manchúes crean el reino de Balhae, 698 a 926 después de Cristo. Fundado por Dae Joyong, un general de Goguryeo, Balhae controla Manchuria y el norte de Corea. Su capital está en Sangyeong, actual China, y es un reino multicultural, aristócratas de Goguryeo y plebeyos manchúes. Balhae mantiene la cultura de Goguryeo, budismo, escritura china y prospera con comercio, educación y artes. Durante 200 años, Balhae y Silla viven en paz relativa, pero nunca se unen del todo. Es como si Corea tuviera dos hermanos que se llevan bien, pero viven en casas separadas. Silla Unificada dura hasta el siglo X, pero el lujo y la jerarquía extrema provocan rebeliones. Aparecen reinos rivales como Later Baekje y Taebong, y en 918 nace Goryeo, que absorbe todo. Balhae cae ante los Kitán en 926, pero su legado cultural se mezcla con Goryeo. Pero eso es otra historia. ¡Hey, gente! Imagina que eres el emperador de China con el ejército más grande del mundo y decides invadir Corea. Y un general coreano te hunde con una presa y un río. Bienvenidos al capítulo más épico de los tres reinos, las invasiones de Sui y Tang contra Goguryeo. Prepárate para presas, emperadores cabreados y un general que parece salido de un videojuego. Vamos. Después de la caída de los Han, Goguryeo se había convertido en el reino más poderoso y temido del este asiático. Fortalezas inexpugnables, caballería pesada y un ejército que expandía hasta Manchuria. Pero en el siglo VI, la dinastía Sui llega al poder en China, y el emperador Yang dice, «Corea es mía». En 598, 612, 613 y 614 manda invasiones masivas al norte de Goguryeo. El ejército Sui era gigantesco, hasta 1 millón de soldados en la campaña de 612. Aquí entra el héroe, el general Lee Mun-dok. Este tío es una leyenda.
En la batalla de Salsu, 612 DC, LG ve que los Sui son demasiados. Entonces hace lo más inteligente, finge que se rinde, envía una carta burlona al emperador Yang, ¿qué pasa, viejo? ¿No puedes con nosotros? Y atrae al ejército chino a un río estrecho. Luego rompe una presa y ¡boom! El agua arrasa con decenas de miles de soldados Sui. Es como si alguien hubiera hecho un flood trap en Fortnite, pero en la vida real. Esta batalla es una de las causas directas de la caída de la dinastía Sui. El imperio se quiebra por dentro por el gasto y las rebeliones. Llega la dinastía Tang, que es más lista y más fuerte. El emperador Taizong se alía con Silla y ataca Goguryeo. En 645, el asedio a la fortaleza de Anxi es brutal. Taizong manda tropas masivas, pero el general Yang Manchun resiste meses y meses. Taizong se cabrea tanto que se retira y muere poco después. Goguryeo aguanta, pero el desgaste es enorme. Finalmente, en 668, la alianza Tang-Silla logra tumbar Goguryeo. El reino del norte desaparece, pero su legado militar y cultural es brutal. Enseñó a Corea que la resistencia y la estrategia pueden vencer a ejércitos gigantes. Sin Goguryeo, no habría Corea unificada. Pero eso es otra historia. ¡Ey, gente! Imagina dos reinos que parecen hermanos pero son totalmente opuestos. Uno es el rey del comercio, con barcos y conexiones internacionales como un influencer de Instagram, y el otro empieza siendo el rarito aislado, pero luego se convierte en el que gana la partida gracias a unos guerreros guapísimos que parecen idols de K-pop. Bienvenidos a Baekje y Silla, los reinos del sur en los tres reinos. Mientras Goguryeo era el tanque del norte, estos dos se dedicaban al comercio, al budismo y a pelearse entre ellos, hasta que uno se alió con China y lo cambió todo. Prepárate para lujo, templos y drama familiar. ¡Vamos! Primero, Baekje, 18 a.C. a 660 después de Cristo. Fundado por Onjo, hijo de Chumon, sí, el de Goguryeo, familia disfuncional total. Baekje es el reino más abierto y comercial. Puerto en el suroeste, barcos yendo y viniendo a China y Japón. Copian la escritura china, importan cerámica, arte y seda. Baekje era el Amazon de la época asiática. Su prosperidad viene del mar. Comercian metales, caballos, esclavos, pero también cultura. Introducen el budismo en Japón. Sí, los japoneses recibieron budismo vía Baekje. Imagina Baekje diciendo, ¿quieres budismo premium? Suscríbete a nuestro newsletter. Destaca el templo de Miruxa, siglo VII, una pagoda enorme de piedra que aún queda en ruinas. Baekje era pacífico en comparación con Goguryeo, más de diplomacia que de guerra. Pero cuando Goguryeo se pone agresivo, Baekje se asusta y pide ayuda a Silla, y ahí empieza el drama. Ahora Silla, 57 a.C. a 935 después de Cristo. El underdog total. Fundado por Gyokese, otro que nace de un huevo. ¿Qué pasa con los huevos coreanos? Al principio es débil, aislado y no quiere ideas extranjeras. Tiene tres clanes principales, Park, Sek y Kim. Los Kim acaban dominando, pero Silla crece con los Hwarang, guerreros jóvenes, guapísimos, entrenados en artes marciales, equitación, música y poesía. Es como si los K-pop idols de hoy hubieran existido en el siglo VI. Entrenan duro, son bellos y conquistan reinos. Los Hwarang tenían su propio código de honor y eran la élite militar. Imagina BTS con espadas y armaduras, pero letales. Bajo el rey Beop-hung, siglo VI, Silla adopta el budismo y empieza a conquistar. La capital es Gyeongju, llena de templos, tumbas y observatorios astronómicos, el Chomseonda,
es el más antiguo de Asia Occidental. Silla era más conservador al principio, pero cuando ve que Goguryeo es demasiado fuerte, se alía con la dinastía Tang china y ¡boom!, tumba a Baekje en 660 y luego a Goguryeo en 668. Primera Corea unificada bajo Silla. Los dos reinos se influyen mutuamente, budismo, arte, comercio, pero al final Silla gana porque juega bien sus cartas diplomáticas. Baekje desaparece, pero su legado cultural va a Japón y sobrevive en reliquias. ¡Ey, gente! Imagina un reino que nace de un huevo de oro, conquista media Manchuria y tiene fortalezas tan grandes que parecen castillos de Minecraft en modo hardcore. Bienvenidos al auge de Goguryeo, el reino del norte, el tanque militar de los tres reinos. Este es el capítulo donde Corea pasa de ser un underdog a un monstruo imparable, hasta que China decide meterse. Prepárate para reyes legendarios, batallas brutales y el general que hundió un imperio entero con una presa. ¡Vamos allá! Todo empieza con Chumon, o Jumong, el fundador. Según la leyenda, nace de un huevo de oro. Sí, otra vez huevos. Los coreanos tienen obsesión. Huye de Bulleo porque su hermano lo quiere matar, cruza ríos caminando sobre peces porque sí, es una leyenda OP, y funda Goguryeo en el 37 AC. La capital inicial está en el norte, pero luego se mueve a Pyongyang. Este reino es el más grande y el más militarista. Fronteras hasta Manchuria, ejército de élite y fortalezas que parecen sacadas de un juego de estrategia. El rey que lo cambia todo es Gwangeto el Grande, 374-413 DC. Este tío es una bestia. Expande Goguryeo hasta casi toda Manchuria, derrota a los chinos, los Baekje y hasta a tribus del norte. Su estela dice que conquistó 64 fortalezas y 1.400 pueblos. Imagina un GTA pero en la antigüedad. Nuevo territorio desbloqueado. El rey Gwangeto construye murallas gigantes, fortalezas de piedra y crea el Tehak, un instituto de educación militar donde enseñan artes marciales, política e historia, pero el 90% es machacar enemigos. Su hijo, Chansu, sigue el legado. Toma la ciudad de Nang Rang, la renombra Pyongyang y la hace capital. Hay un mausoleo piramidal que se supone es suyo, aunque hay dudas. Goguryeo, en esta época, es imparable. Caballería pesada, arqueros a caballo y fortificaciones que hacen que cualquier invasor se lo piense dos veces. Pero llega el drama grande. La dinastía Sui china, 581-618 DC, decide conquistar toda la península. Mandan ejércitos masivos al norte. Aquí entra el héroe, el general Eulji Mundeko. En la batalla de Salsu, 612 DC, Eulji tiende una trampa épica. Atrae al ejército Sui a un río, rompe una presa y ¡boom! El agua arrasa con decenas de miles de soldados chinos. Es como si alguien hubiera abierto las compuertas de una presa en Fortnite. Esta batalla es una de las causas de la caída de la dinastía Sui y el nacimiento de la Tang. Con la Tang vuelven los ataques. Asedio a la fortaleza de Ansi, 645 DC, donde el general Yang Manchun resiste meses. El emperador Taizong se cabrea tanto que se retira y muere. Poco después, Goguryeo aguanta hasta 668, cuando finalmente cae ante una alianza Tang-Silla. Pero durante siglos, Goguryeo fue el reino más temido y poderoso del este asiático. Pero eso es otra historia. ¡Hey, gente! Imagina que eres Dangun, el hijo de un dios y una osa transformada, y de repente tienes que gobernar el primer reino de la historia coreana. Suena a trama de película de fantasía, ¿verdad? Pues bienvenidos a Go-Joseon, el antiguo Joseon, el primer gran reino de Corea, 2333 a.C. a 1088 a.C. Este es el capítulo donde pasamos del mito a la realidad histórica, con un poquito de mito todavía porque aquí todo es épico. Prepárate para bronce, arcos, invasiones chinas y el origen de por qué los coreanos siempre han sido tan resistentes. Empecemos por el principio.
Según la leyenda, Dangun funda Gojoseon en el año 2333 a.C. Sí, una fecha tan precisa que parece inventada, pero los coreanos la toman muy en serio. La capital probablemente estaba primero en Liaoning, actual China, y luego se traslada a Pyongyang. Sí, la misma Pyongyang de hoy en Corea del Norte. Este reino no era un chiste. Controlaba gran parte del norte de la península y sur de Manchuria, con una cultura del bronce brutal. Fabricaban dagas curvas, espejos rituales y hachas que parecen armas de videojuego. Lo que más flipa de Gojoseon es que ya tenían agricultura organizada, cultivo de arroz, mijo y ganadería. Y el arma estrella, el Kundo, o arco coreano, uno de los más potentes del mundo antiguo. Imagina a los guerreros coreanos disparando flechas a 300 metros mientras los chinos todavía usaban arcos más cortos. Era como tener un sniper en la prehistoria. Los reyes de Gojoseon usaban estos arcos para conquistar tribus vecinas y expandirse. Lo de siempre, poder militar igual a expansión. ¡Qué majos, eh! Un beso. Pero llega el drama. Hacia el siglo IV-III a.C., Gojoseon empieza a meterse en territorio chino. Invaden la parte oriental de la dinastía Han y se vuelven una espina en el culo para el emperador Wu, el mismo que hizo la ruta de la seda famosa. El emperador Wu dice, estos coreanos se pasan, y manda 60.000 soldados para invadirlos. Gojoseon resiste un tiempo, pero al final cae en el 108 a.C. Los Han toman el norte de la península y crean 4 comandancias, como colonias chinas. Gojoseon se fragmenta en feudos y ciudades-estado que se pelean entre sí durante siglos. Aún así, los coreanos no se rinden. Gracias a la adopción del caballo, gracias a los nómadas del norte, mejoran la comunicación, forman confederaciones y empiezan a organizarse. De todo este caos salen las bases de los 3 reinos que vendrán después. Gojoseon no desapareció del todo. Su legado cultural, el bronce, el arroz y ese espíritu de resistencia se transmitió. Es como el abuelo de toda la historia coreana. Pero eso es otra historia. ¡Ey, gente! Imagina que acabas de perder tu reino contra un imperio gigante chino y de repente tu país se rompe en 1000 pedazos. Ciudades-estado peleándose como influencers por likes hasta que salen 3 reinos que parecen sacados de un videojuego de estrategia. Bienvenidos al caos post-Han, la fragmentación de Corea y el nacimiento de los 3 reinos. Esto es el puente entre el primer reino mítico y la Corea que todos conocemos. Prepárate para alianzas, traiciones, caballos y mucho hierro. Con memes, obvio. Vamos al grano. Después de la caída de Gojoseon en el 108 a.C., la dinastía Han china toma el norte de la península y crea 4 comandancias, como colonias con acento chino. El sur se queda en un lío total, feudos, ciudades-estado y tribus peleándose por el poder. Es como si Corea se hubiera convertido en un servidor de Minecraft sin reglas. Pero de todo este desmadre salen confederaciones. En el sur destacan las Samhan, 3 grupos de tribus que se organizan un poco mejor. Y aquí viene lo bueno. Gracias a la llegada del caballo, gracias a los nómadas del norte, las tribus mejoran la comunicación, forman alianzas rápidas y empiezan a agruparse. En el siglo I a.C. y I después de Cristo aparecen los 3 reinos oficiales: Goguryeo, norte, el tanque militar; Baekje, suroeste, el comerciante cool; y Silla, sureste, el underdog que al final gana. También hay un mini reino o confederación llamado Kaya, ciudades-estado fortificadas, como una liga de pueblos con murallas. Goguryeo fue fundado por Chumon o Jumong, un tipo que según la leyenda nació de un huevo de oro. Sí, un huevo. Imagina el meme, cuando tu mamá te dice que eres especial, pero literal. Chumon huye de Buyo, un reino mítico del norte, cruza ríos caminando sobre peces, sí, la leyenda es loca, y funda Goguryeo. Este reino es el más grande y militarista, fortalezas enormes, ejército brutal y expansión hasta Manchuria. Baekje lo funda Onjo, hijo de Chumon,
familia disfuncional total. Baekje es el más abierto. Comercio marítimo con China y Japón. Copian escritura china, arte, cerámica, muy fans del budismo y de las relaciones diplomáticas. Imagina Baekje como el Instagram de la época, siempre posteando sus conexiones y productos premium. Silla empieza como el más débil y aislado, fundado por Hyekose, otro que nació de un huevo. ¿Qué pasa con los huevos coreanos? Tiene 3 clanes principales, Park, Seok y Kim. Los Kim dominan después. Al principio resisten adoptar ideas extranjeras, pero luego se vuelven poderosos con los Harang, guerreros jóvenes, guapos, que entrenan artes marciales, poesía y hasta bailes. Es como si los K-pop idols de hoy hubieran existido en el siglo I después de Cristo. Entrena duro, sé bonito y conquista reinos. Todos estos reinos estaban conectados, misma etnia, lenguas parecidas, aunque casi no quedan restos, influencias chinas, confucianismo, budismo y japonesas. Antes del budismo tenían creencias chamánicas, veneraban antepasados y un trío de animales míticos como Pokémon, fénix, dragón y un pájaro de 3 patas. ¿Qué es ese animal? Es un animal, una caja ta, una caja tua, que te cagas energy. ¡Ey, gente! Imagina que estás en una cueva oscura hace 70.000 años, sin Wi-Fi, sin Netflix, sin nada. Solo un palo afilado y ganas de sobrevivir. Bienvenidos al principio de todo, la prehistoria de Corea. Porque antes de reyes, imperios y K-dramas, hubo humanos que llegaron a la península coreana y dijeron, aquí nos quedamos. Y lo más loco, la mitología que explica el origen de los coreanos es tan flipante que parece un crossover entre Pokémon y Game of Thrones. Vamos a ello, paso a paso, con memes incluidos. Primero lo básico. Hace unos 70.000 años, los Homo sapiens empezaron a llegar a la península coreana, probablemente desde el norte, Manchuria y Siberia. Vivían en cuevas, cazaban mamuts, ciervos, osos y ya tenían su arte rupestre. Pero lo que más flipa son los dólmenes, esas tumbas megalíticas enormes hechas con piedras gigantes. En Corea hay más de 30.000, más que en cualquier otro sitio del mundo. Es como si los coreanos prehistóricos tuvieran una obsesión con hacer mesas de picnic para gigantes. ¿Antiguos aliens? ¿O simplemente les gustaba presumir de fuerza? Y ahora viene lo mejor. El mito fundacional de Corea, la leyenda de Dangon. Según la tradición, todo empieza con el dios del cielo, Hwanin. Este dios tiene un hijo, Hwanung, que se aburre en el cielo y le dice a su padre, «Papá, quiero bajar a la tierra a gobernar a los humanos». Hwanin le da permiso y Hwanung aterriza en el monte Baekdu, un volcán sagrado que parece sacado de un juego de fantasía. Allí funda la ciudad de Sinsi, la ciudad de los dioses, y empieza a enseñar a la gente agricultura, leyes, medicina, el pack completo de Dios Influencer. Un día aparecen un oso y un tigre que le dicen, «Queremos ser humanos, porfa». Hwanung les pone una prueba hardcore. Entrad en una cueva durante 100 días, sin luz solar y comiendo solo ajo y artemisa. El tigre se raja al poco tiempo, como cuando te proponen un reto de 30 días de gym y duras 3. Pero el oso aguanta los 100 días y ¡boom!, se transforma en una mujer guapísima. Luego se casa con Hwanung y de ellos nace un niño, Dangon, el primer rey de Corea. En el año 2333 a.C., funda Go-Joseon, el antiguo Joseon, el primer reino de la historia coreana. ¿Te imaginas el meme? El oso, yo sí aguanto, soy built different. El tigre, nah, me voy a Netflix. Y lo más loco, esta historia no es solo un cuento. Los coreanos la tomaron tan en serio que durante siglos el monte Baekdu fue el lugar sagrado número 1,
y todavía hoy se considera el origen espiritual de la nación. En Corea del Norte y del Sur hay estatuas y santuarios dedicados a Dangon. Hasta hay una religión moderna, el Daejeongyo, que lo venera como dios. Pero eso es otra historia. Hey gente, imagina que estás en el año 2333 a.C. y de repente aparece un oso que se convierte en mujer, se liga al hijo de un dios y de ahí nace el primer rey de Corea. ¿Suena a fanfic de TikTok? Pues no, es la historia real de Corea, o al menos la versión mítica que los coreanos llevan contando milenios. Bienvenidos al video donde vamos a resumir toda la historia de Corea, desde los primeros humanos hasta la anexión japonesa en 1910. Prepárate, porque esto va a ser un viaje épico, con memes claro. Vamos al grano. Corea no siempre fue ese país dividido que conocemos hoy. Durante miles de años fue una península unida, más o menos, con reinos que se peleaban, se unían y se volvían a pelear. Empezamos en la prehistoria, hace unos 70.000 años, cuando los primeros Homo sapiens llegaron a la zona. Vivían en cuevas, cazaban, hacían dólmenes gigantes, esos montones de piedras que parecen mesas de picnic para titanes, y ya tenían su rollo místico. Según la leyenda, el dios Hwanin tuvo un hijo, Hwanung, que bajó a la tierra al monte Baekdu, un volcán sagrado que parece sacado de un videojuego. Un día, un oso y un tigre le piden, «Oye Dios, conviértenos en humanos». El dios les dice, «Entrad en una cueva 100 días sin luz ni comida». El tigre se raja al instante, pero el oso aguanta y se convierte en mujer. Luego liga con Hwanung y de ahí nace Dangun, el fundador del primer reino, Gojoseon. ¿Qué opináis? ¿Historia épica o la excusa perfecta para que los coreanos digan «somos descendientes de osos»? Porque sí, todavía hoy hay memes con osos en Corea del Norte y del Sur. Después de Gojoseon llegan siglos de líos, invasiones chinas de la dinastía Han, fragmentación en ciudades-estado, confederaciones, hasta que, ¡boom!, en el siglo I a.C. aparecen los famosos tres reinos. Goguryeo, el del norte, supermilitarista y con fortalezas que parecen castillos de fantasía. Baekje, el del suroeste, abierto al mar, comerciantes y muy fans del budismo. Y Silla, el del sureste, el que al principio era el más débil, pero acabó ganando la partida con ayuda china. Goguryeo era el tanque, expandiéndose hasta Manchuria, con reyes como Gwangeto el Grande que parecían sacados de un anime de acción. Baekje era el influencer, comerciando con China y Japón, copiando escritura, arte, y Silla tenía a los Hwarang, unos guerreros jóvenes guapísimos que entrenaban artes marciales y poesía. Imagina los Avengers pero en hanbok y con K-pop vibes. Luego viene la unificación. Silla, con ayuda de la dinastía Tang china, tumba a Baekje y Goguryeo en el siglo VII. Primera Corea unida. Pero no dura mucho. Aparecen Balae al norte, herederos de Goguryeo, luego caos interno, rebeliones, y en el siglo IX nace Goryeo, de donde viene el nombre de Corea. Goryeo trae el boom del budismo, cerámica celadón preciosa, la Tripitaka coreana, la colección budista más completa del mundo, tallada en 80.000 bloques de madera. Y atención, la imprenta de tipos móviles metálicos, casi 200 años antes que Gutenberg. Sí, los coreanos ya estaban imprimiendo libros en masa mientras Europa todavía copiaba a mano. ¿Quién es el atrasado ahora? Eje. Pero la prosperidad no dura. Llegan los mongoles, conquistan Goryeo en el siglo XIII, lo convierten en vasallo y obligan a mandar tropas para invadir Japón. Spoiler, los japoneses los hunden con tormentas divinas, los famosos kamikaze. Después de los mongoles, cae Goryeo, y en 1392, un general duro como piedra, Yi Seong-ye, da un golpe de estado y funda la dinastía Joseon. Y ahí empieza la etapa más larga y famosa, 500 años de Joseon,
confucionalismo hardcore, el rey Sejong creando el Hangul, el alfabeto coreano más lógico y fácil del mundo. Avances en ciencia, pero también mucha jerarquía, facciones peleándose y guerras gordas. En el siglo XVI llegan los japoneses con la guerra Imjin. Toyotomi Hideishi invade con 150.000 soldados. Corea se va al carajo, pero aparece el almirante Yi Sun-sin con sus barcos Tortuga, un tanque flotante con pinchos y cañones. El hombre nunca perdió una batalla naval. Legendario. Luego los manchúes invaden 2 veces, humillan al rey con las famosas 3 postraciones y 9 inclinaciones, y Corea se convierte en vasallo de la dinastía Qing. A partir de ahí, aislamiento total, Hermit Kingdom, más facciones, purgas, el príncipe Sado encerrado en un baúl de arroz hasta morir, historia truculenta, y en el siglo XIX el mundo llama a la puerta. Franceses, americanos, japoneses, todos queriendo abrir Corea a la fuerza. En 1894-95, guerra sino-japonesa. Japón gana, asesina a la reina Min en el palacio, escándalo mundial, impone reformas y en 1910, anexión total. Corea desaparece como país independiente durante 35 años. Fin del resumen.